Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El espejismo del artículo 5. La OTAN contra Irán. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es 5 de marzo en su segunda edición o actualización. Así pues que, atención amigos de qué hablan Geo, el titular está incendiando las redes y es la OTAN entra en guerra con Irán. Pero mantengámonos, como siempre, con la sobriedad que nos caracteriza, ¿no? Tras el sancionalismo se esconde una verdad incómoda. El famoso artículo 5 de la Alianza Atlántica pues se ha convertido en un arma de doble filo que ni el propio Washington se atreve a desenvainar. Ponen atención porque mientras los países bálticos y el régimen de Kiev claman por una intervención total, Estados Unidos sabe que invocar el artículo 5 por un conflicto iniciado por ellos mismos y por Israel en el Golfo es un suicidio jurídico. ¿Cuál es el verdadero valor de la alianza hoy? Para Zelensky es la última esperanza de arrastrar al mundo al abismo. Para los estrategas reales, es una reliquia que no detendrá los drones en el estrecho de Hormuz. Hablaremos de la caída silenciosa de Odessa. Ya teníamos tiempo de no hablar de Odessa, ¿verdad? Y es que es más que un Oresnik. Sí, la respuesta al ataque terrorista contra ese gasero ruso en el Mediterráneo no se ha hecho esperar. No fue solo un misil, fue una columna kilométrica de fuego que ha iluminado la región del Mar Negro. Pero lo más devastador no es el fuego, sino la orden silenciosa de Vladimir Putin, amigos de que hablan que yo. Esto es más contundente que el despliegue del misil Oresnik. Estamos hablando de la toma estratégica y operativa de Odessa. Putin ha firmado la orden que se esperaba desde hace 4 años, el cierre total del acceso de Ucrania al mar. Europa acaba de recibir un golpe más demoledor que cualquier desastre nuclear, porque sin Odessa, el proyecto de la OTAN en el Mar Negro ha muerto. Solo falta la rúbrica final del comandante supremo para que el mapa cambie para siempre. Hablaremos del grito de Cayacalas. Es que también teníamos tiempo de no hablar de Cayacalas, ¿no? Y los F-16 sin dientes. La racionalidad nos obliga a mirar hacia la retaguardia. Cayacalas ha confesado en Político lo que ya sabíamos. La guerra de Trump y Netanyahu contra Irán está devorando los recursos que debían de ir a Kiev. La ayuda a Ucrania está herida de muerte, advierte Calas. Y la prueba definitiva la trae Reuters. Los F-16 ucranianos llevan casi un mes sin recibir misiles estadounidenses. Justo cuando Rusia lanza una campaña aérea de invierno, los flamantes cazas occidentales están en los hangares convertidos en chatarra de lujo. No tienen misiles modernos porque cada proyectil que sale de las fábricas de Texas ahora tiene un solo destino, el frente iraní. Kiev ha pasado de ser la prioridad a ser el estorbo en la agenda de Washington. Y dicho esto, entremos de lleno a la sección 1 de este episodio de Que hablan Geo y hablemos de ese mito del artículo 5. ¿Protección o papel mojado? Atención amigos de Que hablan Geo porque el titular sensacionalista está en todas partes. La OTAN entra en guerra con Irán. Pero antes de caer en el pánico, apliquemos la vigilancia. La entrevista de Mark Rutte con Newsmax ha sido interpretada como una orden de movilización. Pero si escuchan con atención, el secretario general no dio una orden, dio una lección magistral de evasión diplomática. Poner atención porque Rutte habló de estar vigilantes y de defender cada centímetro, pero se negó a confirmar la activación del artículo 5. ¿Por qué? Porque la alianza está fracturada. Irán niega haber atacado bases en Turquía, ¿m? Y la parte europea de la OTAN no tiene ninguna prisa por quemarse en una guerra que consideran de Trump, no de ellos. Así que la trampa del artículo 5.
La racionalidad nos obliga a leer el texto real. Muchos creen que el artículo 5 es una respuesta automática de guerra, pero es una ilusión. El tratado dice que cada país miembro tomará las acciones que considere necesarias. Esto no es una obligación de disparar. La asistencia puede ser enviar tanques o simplemente enviar una carta de apoyo y tiritas. No hay ninguna cláusula que obligue a los 30 países a luchar mañana si una base de Estados Unidos es atacada en el Golfo. El artículo 5 es, en esencia, una sugerencia de solidaridad, no un pacto de sangre automático. El desprecio de Hesed y la rebelión española, ¿no? Hey. Aquí la sobriedad estratégica se confirma con las palabras de Pete Hegseth. El jefe del Pentágono ha dicho que Estados Unidos no necesita el artículo 5. Es la arrogancia del gigante. Podemos solos. Pero la realidad es que saben que Europa no respondería. Y aquí entra el foco de la discordia. España, Pedro Sánchez, ha calificado la intervención en Irán como injustificada y ha prohibido el uso de las bases de Morón y Rota para reabastecer aviones hacia el conflicto, a pesar de las amenazas de Trump de cortar el comercio. Madrid se mantiene firme. La unidad de la OTAN es hoy un campo de batalla diplomático donde España ha puesto la primera piedra de la resistencia europea al chantaje de Washington. A pesar de las palabras fuertes de Donald Trump diciendo que si yo quiero enviar aviones ahí, los envío y nadie me va a detener. Como dicen los españoles, joder, tío, intenta. El teatro de las sombras y el vacilo de la OTAN. Aquí la racionalidad nos muestra hoy un espectáculo bochornoso en las capitales europeas. El mito de la unidad de la OTAN se está desmoronando bajo el peso de la indecisión. Miren, aquí Starmer en Reino Unido. Un día dice que no coopera con Trump en Irán y tras recibir una patada mágica de Washington, al día siguiente pone todas sus bases a disposición de la furia. No es Churchill, amigos de que hablan geo. Es un títere cambiando de pie para no caerse. Por otro lado, el canciller alemán Friedrich Merz prefiere el silencio cómplice ante Trump. Mientras Macron intenta lo imposible, condenar a Washington de palabra, pero enviar su portaaviones de Mediterráneo al Mediterráneo, pues ya es un hecho. Está de hecho. Un baile de máscaras, ¿no? Donde nadie quiere ser el primero en morir por una guerra que ni siquiera es suya. Así que, ¿de qué sirvió el artículo 5? Esto nos obliga a preguntar, ¿qué queda de la OTAN en el 2026? Se ha convertido en una herramienta de blanqueo de capitales, intrigas y corrupción, pero sobre todo ha sido la zanahoria para engañar a naciones enteras. Los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, los países chihuahuas, han basado toda su existencia desde 1991 en el vacilo de la rusofobia, creyendo que el artículo 5 era un escudo mágico que les permitiría insultar y atacar a Rusia con impunidad bajo la protección del hermano mayor. Hoy, ese escudo se ve como lo que fue siempre, papel mojado. Bueno, para los guiones de Hollywood, ¿no? O quizás de Bollywood. El sueño ucraniano y la realidad rusa. Ucrania fue la siguiente víctima de este engaño. Vendieron el sueño de las bragas de encaje y la riqueza de la Unión Europea, pero el verdadero mantra era el artículo 5. Lo incluyeron en su constitución como una religión. Creyeron que la OTAN los haría intocables. Poner atención porque hoy la pregunta es retórica y dolorosa. Ucranianos, ¿dónde está su artículo 5 ahora? Mientras Rusia toma el control de Odessa y consolida su avance, la OTAN discute semánticamente la diplomacia en Bruselas. Semánticamente. Francia y Alemania no van a marchar hacia Moscú para salvar a Kiev. Eso es un hecho. Y es que les digo una cosa, nunca estuvo en los planes. La idea era pelear hasta el último ucraniano. La única razón de ser, contra Rusia. Aquí la vigilancia estratégica nos confirma que la OTAN solo tiene dos palabras en su ADN, contra Rusia. Eso es lo que la OTAN es. No se creó para defender la libertad,
sino para expandirse contra un enemigo diseñado. Como siempre les he dicho, ¿no? Menos mal existen los rusos. Pero el 90% del potencial militar es estadounidense. Y si Estados Unidos está hoy empantanado en el Golfo Pérsico contra Irán, el artículo 5 es un cadáver político. Confiar en la OTAN como garantía de seguridad no es solo un error, es una insensatez que ha llevado a Ucrania al abismo. En el 2026 la realidad ha golpeado la puerta. El gran hermano está ocupado y Europa tiene frío. Hablemos de la piratería en el Mediterráneo, el zarpazo al Arctic Metagas. Debemos analizar con sobriedad lo ocurrido el 3 de marzo. Ese ataque al gasero ruso Arctic Metagas no fue un incidente menor, fue un acto de piratería internacional en el corazón del Mediterráneo. Pongan atención porque la firma es inconfundible. Mientras la OTAN realizaba sus ejercicios Dynamic Manta 2026 a escasos 180 kilómetros, drones marítimos ucranianos presuntamente operados por las fuerzas especiales desde las costas de Libia destruyeron uno de los activos más valiosos de Rusia. No es solo un barco, no era solo un barco, es una pieza irreemplazable del proyecto Arctic LNG-2. Rusia tiene petroleros, pero los metaneros de clase de hielo, ¿m? Tipo, me imagino rompehielos, no soy experto en esto, pero es lo que se entiende, son escasos. Y cada pérdida es un golpe directo a la yugular de la exportación energética de Rusia. Aquí vemos el costo de la pasividad, ¿no? La racionalidad nos muestra el malestar que recorre Rusia. Muchos reaccionan con alarma ante lo que parecía en las primeras horas otra falta de respuesta contundente. El Ministerio de Transporte calificó el hecho de terrorismo y piratería, señalando la connivencia de la Unión Europea, o la connivencia de la Unión Europea. Sí, connivencia. Como bien señala el político Oleg Zaryov, ya hemos hablado mucho de Oleg Zaryov anteriormente, ucraniano de nacimiento, ex miembro de la Rada ucraniana en los tiempos, allá por los 2014, estuvo a punto de ser asesinado por el Maidán, sobrevivió. Bueno, aquí tenemos a Oleg Zaryov, vivito y coleando. Dice que la pérdida de un metanero es un evento extraordinario. Ahora el Arctic Pioneer está anclado en Suez, temeroso de seguir la misma ruta. Esto obliga a desvíos masivos por Sudáfrica, pues aumentando costos, tiempo y pérdida de gas. La logística rusa está bajo el asedio y el pueblo exige que se detenga este juego de supervivencia. Es que la gente de Rusia ya está harta de esta manera pacífica que Rusia maneja las cosas. ¿Escolta militar o venganza total? La vigilancia nos lleva a la pregunta que todos se hacen. ¿Cómo los rusos van a proteger sus rutas? Se hablan de escoltas militares permanentes o de unidades de veteranos como la española para cazar drones. Pero en los círculos de poder en Moscú la paciencia se ha agotado. El ataque frente a las costas de Malta, bajo las narices de la OTAN, ha sido la gota que colmó el vaso. La respuesta diplomática ya no basta. El sentimiento de estar siendo demasiados pasivos ha llegado a oídos del Kremlin. Y lo que viene a continuación no será un simple comunicado, sino que es lo que yo le llamaría la calma antes de la tormenta. Porque, amigos de que hablan que tras este ataque se sintió un silencio denso. Muchos esperaban la destrucción inmediata de la infraestructura ucraniana, de centros de mando o sus puertos. Pero Putin, fiel a su estilo, ha emitido una orden silenciosa. No se dejen engañar por la aparente pausa. Las columnas kilométricas de fuego en el Mar Negro que vimos después fue solo pues un preámbulo. Lo que se está gestando es un golpe más devastador que el misil Oresnik.
Un golpe que Europa sentirá en sus cimientos industriales y que dejará a Ucrania definitivamente sin aliento. El modelo iraní. Bloqueo total o guerra de desgaste. Atención amigos de que blanqueo, porque aquí la sobriedad nos obliga a mirar lo que expertos como Sergei Polatiev y el coronel Aslan Nahushev están exigiendo en Moscú. La pregunta ya no es si podemos responder, sino por qué no hemos aplicado el modelo Hormuz en el Mar Negro, como lo ha hecho Irán. Pongan atención porque la propuesta es radical y lógica. Rusia tiene la capacidad de prohibir la entrada a cualquier buque en puertos ucranianos bajo amenaza de destrucción total. Es lo que hace Irán. Y les digo una cosa, funciona, ¿no? ¿Por qué el enemigo puede atacar sus gaseros en el Mediterráneo y ellos permitiros que el 75% de las importaciones energéticas de Ucrania sigan fluyendo por el mar? Es que esto ya a los rusos les da rabia ver esta desfachatez y esta docilidad en el Kremlin. La pérdida del Arctic Metagas es la mayor tragedia naval tras el crucero Moskva. Y el pueblo ruso ya no acepta gestos de buena voluntad. Así que hablemos del tablero del Mar Negro, ese riesgo contra beneficio, ¿no? La racionalidad de Polataev nos explica el dilema. Un bloqueo total de Ucrania significaría probablemente un contrabloqueo de nuestros puertos como Novorossiysk. Pero aquí está la clave. Rusia puede sobrevivir sin el Mar Negro. Solo el 9% de sus exportaciones de petróleo pasan por ahí, un volumen que puede redistribuirse. Para Ucrania, en cambio, el cierre de Odessa y el Danubio sí sería el fin de su existencia económica y militar. Es un sacrificio que Rusia puede asumir, pero que Kiev no sobreviviría. El coronel Nahushev es aún más tajante. Debemos anunciar oficialmente el cierre de los puertos y atacar cualquier barco que lo intente. Punto. La pregunta incómoda: ¿por qué Zelensky sigue vivo? La vigilancia de Zagrad apunta al corazón del mando. Mientras Estados Unidos e Israel eliminan líderes enemigos sistemáticamente, en Rusia muchos se preguntan por qué el centro de mando en Kiev sigue intacto. La impunidad con la que operan los británicos, claramente involucrados en el ataque gasero también, ¿no? Exige una respuesta simétrica. Se habla de accidentes de causa desconocida en infraestructuras estratégicas como el NordLink en el Mar del Norte. Si ellos juegan a la piratería, Rusia tiene submarinos y torpedos suficientes para hundir cada metanero que se dirija a Europa o a Polonia. Y me refiero a Polonia porque de Polonia es donde salen todos estos metaneros para Ucrania. Así que el fin de la bofetada. El mensaje es claro: ningún país occidental entrará en guerra directa con Rusia por un bloqueo naval. Lo saben en Washington y lo saben en Bruselas. El miedo a la escalada es la cadena que ha frenado su flota. Pero tras lo ocurrido en Malta, esa cadena está a punto de romperse. La flota del Mar Negro no puede seguir siendo un blanco indefenso, atado a los muros de Novorossiysk. La orden silenciosa de la que hablamos antes podría ser precisamente esta: el paso de la defensa pasiva a la ofensiva total. Si el enemigo destruye su energía, la energía rusa, pues ellos van a borrar su capacidad de recibirla. Así pues, que hablemos del apagón de Odessa y el golpe de gracia de gas. Las noticias que llegan desde el frente sur son definitivas. Odessa y Nikolaev están ardiendo con una intensidad nunca vista. No ha sido una respuesta común. Ha sido una campaña de oleada sistemática que, según la resistencia local, alcanzó su clímax en Kirov Rock y los puertos de Danubio. Y les digo una cosa: esta aplicación que yo tengo de Odessa, donde se me dan las alertas de lo que está sucediendo, la tuve que poner en pausa porque de lo contrario no hubiera podido dormir.
Son ataques tras ataques tras ataques y ahora lo han combinado con Nikolaev. Esta app en Telegram que te dan los avisos de cuántos drones vienen, de cuántos impactos, de cuántos aviones salen de Rusia, hacia dónde van. No dejan de sonar todo el tiempo. O sea que sí, esto se corrobora ahora. Así que poner atención porque la inteligencia rusa ha cambiado de táctica. Ya no son ataques aislados, ahora saturan las defensas aéreas durante el día para dar el golpe de gracia por la noche. Los medios ucranianos ya lo admiten con desesperación. Los rusos realmente se han apoderado de Odessa. El puente estratégico de Satoka, la arteria vital que conecta la logística de la OTAN desde Rumanía, ha quedado inoperable tras recibir el impacto directo de los Iskander. Ucrania se está quedando aislada del mundo, tal y como lo advertimos. Ese golpe económico, ¿no? Esto es más devastador que el Oresnik. Pero la racionalidad nos dice que el fuego en Odessa es solo la mitad de la historia. La verdadera bomba la soltó Vladimir Putin con esa orden silenciosa, al proponer el cierre inmediato del suministro de gas a Europa. Putin ha asestado un golpe más letal que cualquier misil nuclear. ¿Para qué esperar a que la Unión Europea nos bloquee en el 2027? Si nos van a cerrar en 2 meses, es mejor paramos ya, dijo el comandante supremo. Es un jaque mate. Rusia redirige su energía a Asia y deja a los enanos políticos de Europa tiritando de frío y con una industria en quiebra técnica. El caos de los seguros. La galería de Tiro y Lois. La vigilancia financiera nos trae un dato aterrador desde Londres. Los sindicatos de Lois han cancelado las pólizas de seguros de guerra para cualquier buque que entre en el Golfo Pérsico. Más de 200 petroleros están anclados, negándose a moverse sin seguro. Los costos se han multiplicado por 10 y mientras Estados Unidos promete escoltas militares, los expertos lo tienen claro. Eso solo convierte a los petroleros en una galería de tiro para los misiles persas. La presencia de buques estadounidenses no disuaden a Irán, solo les dan blancos más grandes para su salva final. Hablemos del fin de la ayuda. Callacalas, iluminándonos otra vez. Y los F-16 desarmados. A ver, entremos al cierre de este círculo de hierro, ¿no? Callacalas ya admite en político que la guerra en Irán ha herido a muerte el apoyo a Kiev. La capacidad de defensa aérea de Ucrania está socavada. Y lo más vergonzoso, Reuters confirma que los F-16 ucranianos llevan un mes sin misiles modernos. Están volando aviones vacíos mientras Rusia consolida su dominio. El 5 de marzo de 2026 será recordado como el día en que la logística de la OTAN se secó tanto en el aire como en el mar. Callacalas, el grito de auxilio de una Europa sin balas. Es que la racionalidad informativa nos trae hoy una confesión demoledora de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Madame Kaja Kallas. En declaraciones a Político, Kallas ha admitido que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán han herido de muerte la capacidad de defensa de Ucrania. Poner atención porque el diagnóstico es claro. Las reservas mundiales de interceptores y defensa aérea se están agotando. Cada misil que se dispara en el Golfo para proteger a los aliados de Washington es un misil que no llegará a Kiev. La crisis de Oriente Medio no es solo un conflicto paralelo, es un agujero negro que está succionando el soporte militar que mantenía con vida el régimen de Zelensky ante los ataques rusos. El petrolero, la gasolina de la maquinaria rusa. Kallas también ha señalado lo que para nosotros es obvio. Moscú está ganando por partida doble. Con los precios del petróleo en niveles récord desde julio del año pasado debido al conflicto en Irán, las arcas del Kremlin se llenan más rápido de lo que Occidente puede vaciarlas. La solución de Kallas, un 20º paquete de sanciones para prohibir el transporte marítimo ruso. Pero seamos sobrios, amigos, ¿de qué hablan? Mientras la Unión Europea discute papeles en Bruselas,
el petróleo fluye y el dinero financia la ofensiva final en el Donbass y el Mar Negro. Las sanciones son ya un arma Roma contra un gigante que ha redirigido su comercio al este. Así que la propuesta es esperada. Ucrania enseñando al Golfo. Es que esto es lo más irónico, yo diría cínico, de las declaraciones de Kallas en su sugerencia de que Ucrania ayude a los países del Golfo a contraatacar a Irán con su experiencia en drones. Es el mundo al revés, ¿no? Una nación que está perdiendo su territorio y que no tiene misiles para sus F-16 supuestamente debe asesorar a los Emiratos Árabes. Es la narrativa de la desesperación, ¿no? Kallas intenta unir los dos conflictos con pegamento barato, ignorando que Rusia e Irán operan con tecnologías distintas y bajo la coordinación estratégica que la Unión Europea simplemente no puede romper. Así pues que ese es el fin de la prioridad ucraniana. La vigilancia geopolítica nos confirma que el jueves 5 de marzo de este año será recordado como el día en que la Unión Europea admitió que ya no puede sostener dos frentes. Al agotar las defensas aéreas en Oriente Medio, han dejado el cielo de Ucrania abierto para la aviación rusa. Y según tengo entendido, hay más por venir esta noche. La solidaridad occidental ha chocado con la realidad física de los inventarios vacíos. Ese león rugiente ha encontrado la debilidad en el flanco logístico de la OTAN. Así que nos encontramos con F-16 de cartón, ¿no? La verdad tras el hangar vacío. La OTAN presume de potencia aérea. Reuters, no Kallas, Reuters ha destapado lo que ya sospechábamos. Los F-16 que operan en Ucrania han volado durante semanas sin misiles modernos. Pon atención porque estamos hablando de un retraso, no estamos hablando de un retraso de días. Durante más de 3 semanas, en pleno invierno, los pilotos ucranianos tuvieron que realizar misiones con cañones rotatorios, una táctica suicida contra drones nocturnos, e intentar recuperar misiles que habían fallado en misiones previas. Imaginen la desesperación de un piloto al tener que reciclar munición defectuosa para intentar interceptar un ataque masivo. Esto yo lo consideraría suicida. El fracaso del mecanismo PURL, ¿no? Este informe de Reuters nos revela el verdadero problema. Ese cambio en el sistema de suministro de Donald Trump. Ya no hay entregas directas como en la era de Biden. Ahora todo pasa por el mecanismo PURL, el PURL, la lista priorizada de requerimientos de Ucrania. ¿Mm? Los países aliados deben comprar armas a Estados Unidos para luego enviárselas a Ucrania. Resultado, el sistema es tan lento y burocrático que cuando los misiles llegan, las baterías Patriot y los F-16 ya han tenido que dejar de operar. Es un colapso de la cadena de suministro en tiempo real. El mercadillo, ¿no?, de los 80 es humillante, amigos de que hablan geo. Ucrania depende de misiles IM-9 Sidewinder de las décadas de los 70 y 80, tecnología de la Guerra Fría. Y lo más grave son misiles baratos para objetivos baratos. Pero cuando Rusia lanza misiles balísticos modernos o drones de enjambre, estos misiles obsoletos simplemente no dan la talla y terminan atacando zonas residenciales ucranianas. Y por supuesto, ya saben cuál es la retórica, ¿no? Fueron los rusos. ¿Mm? La escasez es tan crítica que se han visto obligados a priorizar misiles de $1 millón, los AIM-120, para objetivos que no deberían requerir tal gasto. O simplemente, pues, quedarse en tierra. La competición para la supervivencia. Como confirmamos con Kallas, este desabastecimiento no es casualidad. El sistema PURL está saturado porque las armas que Ucrania necesita, especialmente los componentes para los sistemas Patriot y misiles aire-aire, están siendo desviadas para proteger los intereses en el Golfo Pérsico contra Irán.
Ucrania se ha convertido en la segunda opción en la lista de prioridades de Washington. La conclusión es clara. Los F-16 no son el factor decisivo que nos vendieron, que nos decían, el cambio de juego. Son activos vulnerables que sin la infraestructura de misiles necesarias son solo blancos caros en un hangar. Y eso que estamos hablando sobre los misiles. Estos avioncitos son muy delicados, ¿eh? Se resfrían fácilmente, según tengo entendido. Hablemos del veto de Trump. ¿Por qué no hay F-35 para Kiev? Olvidemos del F-16, F-35. Hemos hablado de la falta de misiles, pero el análisis de The National Interest va mucho más allá. ¿Por qué si Estados Unidos tiene los mejores aviones del mundo, no se los da a Ucrania para terminar esto, de una vez por todas? Aquí el teniente general David Deptula lo dice claro. Deme un par de escuadrones F-35 y F-22 y esto se acaba en un mes. Pero Trump ha dicho no. ¿Mm? Pongan atención porque la razón no es falta de dinero, es la estrategia del acuerdo. Trump está convencido de que para reintegrar a Rusia al panorama internacional y estabilizar la economía, o sea, los business, debe evitar cualquier medida que Putin considere una provocación existencial. Trump no quiere que Ucrania gane militarmente. Quiere que ambas partes se sienten a negociar, aunque el acuerdo sea inaceptable para ambos. Es el miedo a la escalada. De Biden a Trump, ¿no? A ver, aquí la racionalidad nos muestra una continuidad sorprendente. Tanto Biden como Trump se han dejado ahuyentar por la retórica del Kremlin. El general Deptula critica que Washington tiene las manos atadas por el temor a las armas nucleares de Putin, mientras los F-35 están inutilizando los sistemas de defensa en Irán ahora mismo. Trump se niega a probar esa misma medicina contra Rusia. ¿Por qué? Porque Irán es el objetivo elegido para obligar a negociar mediante bombardeos, pero con Rusia, Trump prefiere la diplomacia del petróleo y el gas. El plan de Trump, bombardear Irán, congelar Ucrania. La vigilancia de este artículo nos revela la cruda realidad de este marzo de 2026. El plan del presidente de Estados Unidos es usar toda la furia contra Teherán para forzar un cambio de régimen a una rendición económica, mientras en Ucrania aplica un torniquete. Trump y J.D. Vance están presionando a Kiev para que sea territorio, incluso tierras que Rusia aún no ha conquistado, pues no le dará más aviones porque no quiere que Zelensky tenga la capacidad de contraatacar. Quiere una Ucrania lo suficientemente débil para que no le quede más remedio que aceptar la paz que él dicte. Así que este es el destino de una guerra sin manos, ¿no? La frase del general Deptula es lapidaria. Kiev se ve obligada a luchar con las manos atadas. Tienen F-16, pero sin misiles modernos y sin permiso para escalar. Tienen pilotos valientes, pero sin tecnología de quinta generación. Así que el mensaje de Capitolio es que el destino de Ucrania ya ha sido decidido en un despacho de Mar-a-Lago. Será la moneda de cambio para un nuevo orden mundial donde Rusia vuelva al mercado y el foco de la guerra se desplace definitivamente al Medio Oriente. A ver cómo les va a salir esta jugada, porque los rusos ya no se la creen de todas maneras. A ver, una reflexión antes de cerrar este video. Ese engaño de la paz y la luz de la vigilancia. Ponen atención, amigos de que Evangeo, si todavía siguen en esta edición. Muchos se preguntan si el mundo está fuera de control. Vemos a los líderes mundiales hablar con temor, confesando ya la muerte diplomática, como hemos venido diciendo acá, ¿no? Las advertencias de la ONU son ignoradas y los dictadores avanzan. Pero para nosotros, los que velamos, esto no es una sorpresa, es una señal. Cuando escuchen a las potencias gritar paz y seguridad, es precisamente cuando deben estar más alertas, porque esa paz suele ser el silencio que precede a la tormenta y esa seguridad
Es a menudo el muro que construyen para ocultar la destrucción repentina que se avecina. ¿Es el fin de la historia o el inicio del juicio? Sobriedad. Esto nos permite ver que el holocausto nuclear no es solo una amenaza militar, sino una crisis de espíritu. Los líderes tienen miedo porque han confiado en su propia inteligencia y en sus tratados de papel como el artículo 5. Al fallar las negociaciones se dan cuenta de que no tienen el control. Pero como dice la escritura, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Nuestra luz es la información veraz y la fe inamovible. El día no nos sorprenderá como ladrón, porque nosotros no estamos durmiendo en el sofá de la propaganda oficial. Así que esa muerte de la diplomacia y el nacimiento de la verdad. Lo que hoy llaman muerte de la diplomacia es en realidad la caída de las máscaras. Ya no hay diplomacia porque ya no hay honor en las palabras de los mandatarios. Vemos a Trump negociando paz mientras bombardea a Irán. Vemos a la Unión Europea hablando de seguridad mientras se queda sin gas y sin misiles. Para el mundo, esto es caos. Para el capitán y su tripulación, es la confirmación de que el sistema humano ha llegado a su límite. El dolor de parto de un nuevo orden, ¿no? Esa analogía de la mujer encinta es perfecta para este 2026. Los dolores, las crisis energéticas, los hundimientos en el Índico, la caída de Odessa, son cada vez más frecuentes e intensos. No se pueden detener. Pero el propósito de esos dolores es un nuevo nacimiento. No escaparán aquellos que confían en el sistema, pero aquellos que mantienen la vigilancia espiritual sabrán navegar entre las olas de la destrucción sin perder el rumbo. Y un mensaje final, acá desde el canal. No se dejen llevar por el pánico de quienes no tienen brújula. Si el mundo parece fuera de control es porque nunca estuvo en manos de los hombres, sino que ellos tenían la ilusión del mando. Sigamos el consejo de Pablo a los tesalonicenses. Mantengámonos fuera de las tinieblas. Estudien los mapas, analicen la energía, pero sobre todo guarden su corazón. La paz y seguridad del mundo es un espejismo. Nuestra seguridad es la sobriedad y la luz de la verdad. Y un mensaje extra. Sé que hay críticos incrédulos que me insisten en que deje de un lado la espiritualidad, que me limite a los números, a los barriles de petróleo, a los alcances de los misiles. Pero les digo algo. Esta es mi forma de ser y de analizar y no voy a cambiarla. ¿Cómo podemos hablar de la destrucción repentina que menciona Primera de Tesalonicenses 5:3 sin entender que los líderes mundiales están operando bajo un velo de confusión? Ignorar la dimensión espiritual en un momento donde la humanidad se pregunta si enfrenta el fin de la historia sería como navegar en un barco en medio de una tormenta sin brújula, pretendiendo que las olas no existen. Así pues que una respuesta a esos críticos, a quienes me critican, les digo, miren los resultados. Nuestra vigilancia nos permitió ver el colapso de la diplomacia antes de que las Naciones Unidas lo admitieran. Nos permitió entender que el león rugiente de primera de Pedro 5:8 no es una metáfora, sino una realidad que se manifiesta en la piratería del Mediterráneo y en el engaño del artículo 5. El análisis frío y seco no puede explicar por qué el mundo parece fuera de control. La espiritualidad sí lo hace. No estamos en tinieblas. Mi compromiso con ustedes, amigos de Que Hablan Geo, es mantener la luz encendida. No voy a ofrecerles solo noticias, les voy a ofrecer discernimiento. Mientras otros se sorprenden con cada ladrón en la noche, nosotros estamos despiertos, analizando el cumplimiento de los tiempos en cada columna de fuego en Odessa y en cada decisión de Trump. Si la diplomacia ha muerto, es porque el espíritu de verdad ha abandonado los despachos de poder. Por eso, hoy más que nunca, recalco mi identidad. Somos analistas de la realidad visible, pero vigilantes de la realidad invisible. Así que a los incrédulos les deseo que encuentren la sobriedad,
ustedes, mi tripulación, mis amigos todos de que hablan Geo, les agradezco por acompañarme en este análisis integral. No nos detendremos porque nuestra misión es mayor que un simple reporte de prensa. Mantengámonos firmes, mantengámonos sobrios y sobre todo, no permitan que nos apaguen la luz. Como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.